comentaba la vez pasada, nos quedamos pendiente con este tema ya por falta de tiempo, entonces vamos a concluirlo. Estábamos hablando sobre la comunicación. Entonces, los elementos con los que podemos mejorar nuestras habilidades de comunicación. Lo primero es conocer nuestros obstáculos. Nosotros tenemos que ser sinceros con nosotros mismos, conocer nuestros límites, por mucho que a veces creamos que nosotros somos unos grandes comunicadores o que no tenemos problemas cuando nos entramos a una conversación, a veces son cosas tan, no tan notorias para nosotros, pero personas que nos conocen sí nos pueden ayudar a mejorar todos los obstáculos que tenemos en una conversación, cuando entablamos una conversación con otras personas. Lo primero es conocer nuestros obstáculos. ¿Y cómo los vamos a conocer? Para conocerlos hay una forma muy fácil y es preguntarle a las personas con las que nos estamos relacionando frecuentemente. Pueden ser nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo. A ellos podemos recurrir y preguntarles qué podemos hacer para mejorar en nuestra conversación. Desde luego que las personas pues van a decirnos a veces, y son cosas tan sencillas que no lo podemos notar, como por ejemplo el tono de voz. Cuando usamos un tono de voz que a lo mejor para nosotros es normal hablar de esa forma, pero cuando ya hay una relación con otra persona, a él sí le puede incomodar esa forma como nosotros nos dirigimos hacia ellos. Otra situación que se puede presentar también son lo que decíamos, lo no verbal. ¿Recuerdan cuando hablábamos de que también hay un lenguaje no verbal? Puede ser que hagamos nosotros algunos gestos, alguna forma de hasta con nuestro cuerpo, alguna posición de nuestro cuerpo que no le parezca a las personas. Y es ahí donde podemos ir mejorando. ¿Cuál es una de las situaciones que se presenta también? El que a veces somos dados a juzgar, a decirle a la gente cómo creo que debes de ser, cómo debería ser, porque pensamos que nuestra realidad que nosotros vemos del mundo es la única válida. Y eso no es así, porque recuerden que ya también vimos que existen filtros, que tenemos filtros mentales en los que nosotros vemos una realidad que no es la misma para todos. Eso depende de los estereotipos que nosotros hayamos tenido, de nuestra experiencia en la vida. Entonces eso también nos va a hacer ver como que la realidad que nosotros tenemos, creemos que es la única válida. Y eso no es así. Es injusto pensar que el mundo es el que nosotros vemos. Entonces no es pertinente juzgar nunca. Y también otra cosa que con frecuencia hacemos es cuando sentimos esa necesidad de terminar las oraciones de los demás. A veces estamos entablando una conversación con algunas personas y nos da por terminar nosotros la idea de lo que él nos quiere expresar. No sé si les ha sucedido, pero en muchas ocasiones como que adivinamos lo que quería decir esa persona, ¿no? Y eso también incomoda a nuestros interlocutores, porque ellos sienten que, pues si tú sabes lo que te voy a decir, pues mejor ya no te digo nada. Y eso hace que se rompa esa comunicación. También es probable que si nosotros insistimos en esta forma de comportarnos, pues la gente ya no quiera platicar con nosotros. Entonces a veces nosotros, oye, pero si esa era mi amigo, platicábamos muy bien y ahora ya no me llama para salir a tomar un café o no hablar. Bueno, es que tendremos que empezar a ver por qué nuestros amigos se van distanciando de nosotros, ¿no? También de repente nos volvemos pues don consejo o doña consejo, ¿no? Queremos, queremos, Ay, ay, ahí voy, ahí queremos, voy, ahí voy. a ver, queremos, Es que ya me pongo y se me dobleteó el. ¿qué pasó? Gracias, perdón.
Se pasó. Bueno, continuamos entonces. Les digo que con frecuencia, a ver, algo está pasando ahí, que se escucha. No sé cómo salirme. ¿Ya? Ya, perdón. Ok, Listo, perdón, maestra. no te preocupes. A veces les digo que también nos queremos convertir en don o doña consejos. Y las observaciones que hacemos, tratamos de aconsejar a los demás. Desde luego que esto de dar un consejo, pues casi siempre nosotros sentimos que es un buen detalle como para ayudar a la persona que queremos darle el consejo, para contribuir a resolver sus problemas, pero hay que hacer un alto, ¿no? Y tómate un momento para pensar cómo se siente esa persona. ¿Cómo te sentirías tú si tú tuvieses a un interlocutor que siempre esté tratando de darte un consejo? Siempre lo que tenemos que hacer es ponernos en el lugar de la persona con la que estamos teniendo una interlocución. Hay que pensar cuál es el momento apropiado para dar un consejo. No es nada agradable recibir consejos y sobre todo cuando tú no los has pedido. Debes de esperar siempre para dar un consejo cuando se te solicita, cuando se te pide, o cuando eres una persona que eres una experta en la materia de la que están hablando, y a lo mejor pudieras dar un consejo, pero lo más leve posible, no estar dando el consejo y insistir en ello. No es muy agradable tener siempre una plática con una persona que esté tratando de decirnos siempre cómo debemos hacerlo, ¿no? También existe la persona que se comparte como moralizador, y esto es muy similar al de dar consejos, solamente que pues es un poco más grave porque no tiene en sí pues no tiene nada positivo convertirte en un moralizador, ¿no? Cuando le decimos a una persona, por ejemplo, las personas generalmente no piensan así. Le decimos, ¿quién te crees que eres? Cualquier hombre inteligente que estuviera en tu lugar haría esto, ¿no? Esa forma de comunicación es todavía más molesto y menos efectiva, porque siempre el problema es cómo lo va a tomar la persona a la que tú te estás dirigiendo, ¿no? Hay que tratar de evitar este tipo de frases con la mayor frecuencia posible, a menos de que pues quieras que te perciban como un tío o una tía gruñona, ¿no? Que generalmente se pasa indicándote cómo deberías de comportarte, ¿no? También cuando a veces sobre todo cuando se dirigen a ti porque, oye, ¿cómo escuchas ese tipo de música tan estridente? ¿Cómo te vistes de esta forma? ¿Por qué utilizas ese tipo de colores, ¿no? Son situaciones que hay que tratar de evitar para tener una mejor habilidad de comunicación. Otro problema es cuando se es muy hablador, ¿no? Hay personas que quieren centrar en ellos la conversación, llevar ellos toda la conversación, y esas personas pues hablan y hablan y hablan, y muchas veces no los interrumpimos por miedo, por temor a que no le parezca, ¿no? Pero lo importante aquí es de que todos tenemos derecho de hablar, todos debemos de participar en la plática. Entonces hay que tener un poco de tacto para cuando nos enfrentamos con una persona de este tipo, pues de una manera cortés siempre, pues eh, tratar de que la plática se retome hacia otro sentido. Y eso se puede hacer también cuando tú, por ejemplo, ves que la plática está siendo demasiado excesiva. Ay, no sé si conocen o les ha tocado por ahí toparse con una persona
que en ocasiones le haces una pregunta. Vamos a suponer, yo les pregunto, oye, ¿y cómo decidiste estudiar licenciado en Derecho, ¿no? Y esa persona va a empezar a contarte, pero desde que estudió primaria, qué pasó, y se va a llevar por ahí como una hora, y hay que buscar cómo reencauzar esa conversación, pero siempre haciéndolo de una forma cortés. Recordemos que la mejor forma de una comunicación asertiva es siempre el respeto. ¿Ahí qué podemos hacer? Cuando tengamos la oportunidad para hablar, es hacerle, por ejemplo, en un momento, parafrasear algo de lo último que él está diciendo. Vamos a suponer en el caso que les estoy diciendo, ¿no? De que le preguntemos, oye, ¿cómo decidiste estudiar Derecho? ¿No? Así empieza la plática. Te digan, no, pues yo cuando estuve en la primaria, pues una vez vi esto, y de repente es tanto lo que habla que hasta cambia el tema. Y ya la pregunta, ya te contó toda su vida, toda su historia, pero como que ya se le olvidó cuál era la pregunta en ocasiones, ¿no? Entonces hay que volverlo a centrar y decirle, oye, por lo que me estás diciendo, entonces tú en el bachillerato todavía no tenías idea de que ibas a estudiar. Ah, fíjate, la respuesta podría ser de él, ¿no? Pues fíjate que no todavía, pero ¿por qué me preguntas eso? ¿O qué tiene que ver eso? Ah, no, es que te preguntaba cómo estudiaste, volverle a repetir la pregunta y entonces vamos a recibir inmediatamente la respuesta. Lo vamos a centrar nuevamente, pero es de una manera cortés y sin faltar a la educación, ¿no? Para no herir susceptibilidades. Pero siempre hay forma de poder a una persona que se dedica a hablar mucho en una plática, tratarlo de centrar en el tema principal, ¿no? Si le pasas, por favor. Si pasas, por favor, la diapositiva. No sé quién la está pasando ya. ¿Le cambió otra? Esa. Ok, Gracias. de nada. También hay personas que no te dejan hablar, ¿verdad? Digo, personas perdón, no que no te dejan hablar, sino personas que no hablan. Las personas que no hablan en una conversación, hay personas muy calladas. Ellos lo que hacen es adoptar como un aspecto de sumisión en la plática, ¿no? ¿Y eso a qué se debe? Generalmente a que a veces es una baja autoestima, porque es persona que considera que no tengo nada importante que decir, a lo mejor lo que voy a decir no interesa, pero a esas personas lo que hay que hacer es ayudarlas a entrar a la conversación, ¿no? Es invitarlas, es cuando uno debe dirigirse a esa persona para que pueda entablar la conversación y demostrarle que también lo que él diga nos puede interesar a los que estamos en ese momento en la plática o a veces hasta directamente uno con otro. No sé si les ha pasado también que de repente hay alguien con el que estás hablando y nada más te dice que sí, pero no participa en la plática. Y es cuestión también de demostrarle que ellos también tienen una charla, pueden tener una charla interesante, pero generalmente es persona con baja autoestima, ¿no? Igual el de dar palabras reconfortables. No es malo que nosotros, cuando veamos a una persona que tiene algún problema o nos platique sobre algún problema que tiene, darle algunas palabras reconfortables, solamente que no es utilizar las palabras de cliché, ¿no? De que, por ejemplo, alguien te está platicando que tiene un problema a lo mejor en el trabajo, que está teniendo problemas con sus compañeros, que no se siente a gusto, y a veces tu respuesta puede ser, oye, no te preocupes, hay gente que lo está pasando peor. Hay gente que no tiene trabajo, entonces tú no te preocupes por eso. Eso no es dar unas palabras reconfortables, no es ayudar a esa persona, sino al contrario, es hacerla sentirse mal, porque entonces ella piensa, oye,
posiblemente yo estoy exagerando, no es tan mal lo que me está pasando, si hay gente que está peor, cuando que realmente ahí lo que tenemos que hacer, nuestras palabras, sería decirle, mira, entiendo por lo que estás pasando, sé que es difícil la situación que tienes, pero pues sabes que cuentas conmigo, si necesitas algo, pues te puedo apoyar, voy a estar siempre pendiente por cualquier cosa que requieras y demostrarle nuestra, nuestra empatía con su problema, pero a la vez darle confort a esa persona, ¿no? En lugar de decirle, ay, no, lo que tú estás pasando, sí, mira, hay muchos que están igual que tú, no te preocupes, eso le pasa a todos, ¿sí? Eso no es hacer sentir bien a la persona con la que estamos entablando una comunicación. Y también existe lo que son las distracciones, ¿no? A veces es muy difícil que nosotros mantengamos en una reunión, en una plática, pues toda nuestra atención en las personas que está hablando y nos distraemos. Nos distraemos. En este caso, lo que hay que hacer es mejorar nuestra capacidad de concentración. Eso es un poco más complicado porque nuestra concentración generalmente la perdemos muy fácil. ¿Y cómo hacer esos ejercicios de concentración, ¿no? Para poder hacer, necesitas poner todos tus sentidos en la persona que está hablando para no distraerte, para no perderte, y no es fácil ni sencillo, pero hay que buscar qué tipo podemos hacer de ejercicios de concentración. A veces es ir repitiendo lo que la persona dice para ir quedándonos con la idea y seguir a la persona que lo está diciendo. Debe repetirlo mentalmente, ¿verdad? No vamos a repetirlo, no vamos a repetirlo diciéndolo, ¿no? Sino mentalmente ir siguiendo el hilo de la plática. Pero si tratamos de mejorar esas habilidades, seguramente vamos a tener una mejor comunicación. Yo quisiera aquí preguntarle a Isis, que fue la primera que llegó. ¿Te sientes aquí tú identificado con alguno de estos problemas de comunicación? ¿Sí me escucho? Sí. Pues quizá de repente con la distracción, porque hay veces que sí, por ejemplo, en alguna conferencia o de repente que he tomado algunos cursos en línea, de repente como digo, pues son muchas clases y quedan grabadas, pues no sé, como que me agarro anotando cosas o así, y para mí escribir me genera mucha distracción, pero siento que si no escribo como que luego ya no voy a tener con qué estudiar o algo así, y no. Entonces, prefiero esto a estar poniendo toda mi atención pues en el maestro o en el disertante, y creo que eso lo debo trabajar. Perfecto. A ver, Luis, ¿te identificas con alguno de esos problemas que se presentan? Mire, yo tengo un problema, la distracción, pero bueno, se debe a que tengo mucha actividad cerebral, soy muy hiperactivo y es fácil que me distraiga, es fácil que pierda la concentración. La distracción. Sí. Mónica, creo que hay una Mónica, ¿verdad? Monse, perdón, Monse. Monse, yo por ejemplo, hago eso de lo de la distracción, que me pongo como a repetirme lo que escucho, como el ejemplo que usted decía, ¿no? Para no perderme el hilo. Y en las mediaciones muchas veces con las cuestiones que usted pasaba anteriormente, que decía, bueno, es que luego está que le das tantito el micrófono para que exponga su tema y saca todo y como para recanalizarlo. Ahí, o sea, en las mediaciones tienes sí o sí que poner atención, porque si no se te va la mediación y pierdes como credibilidad a la hora que
como que ya te dijeron algo y si les vuelves a preguntar y te, pues ya lo dije, ¿me explico? O sea, pierdes muchísima credibilidad cuando no les pones atención porque no nada más con los amigos, sino en la cuestión de la mediación, sí pierdes mucho. O sea, ahí sí tienes que estar 100, porque si no, no van a querer participar, van a decir, pues ni le interesa a la licenciada, no sé qué. Entonces yo hago eso mucho en las mediaciones, cuando vengo muy cansada o que tengo, por ejemplo, hoy que tuve sesión tras sesión y que no me dio chance de desayunar y que ya la última sesión estaba como que, pido esquina, o que quería bostezar o algo así, de lo cansado me ponía a poner atención repitiendo lo que decían, porque dije, no me puedo, o sea, no se pueden dar cuenta que estoy como enfadada o abrumada, ¿no? Sí. Y sí, de repente, en la última sesión, tuve 4, y una se me fue atrasando, y entonces entraron unos me tuvieron que esperar como media hora, y sí les dije, me dan chance de tomar agua porque salí de una sesión media estresada, y por favor les pido 5 minutitos como para despabilarme y poderles poner 100% de atención o algo así. Porque hago mucho eso que usted me dice, cuando siento que se me empieza a ir la onda, me pongo a repetir lo que están diciendo, y también lo que dice Isis, yo soy mucho de anotar, y pues siempre tienes que anotar como pues dijo esto, como tus palabras claves para que cuando hagas la retro o algo así, pues te enfoques en esas palabras importantes y vean que estás en la misma sintonía. Sí, muchas gracias. Fíjate que muy interesante tu participación y porque creo que con esto, esa mecánica que estás utilizando para mantenerte atenta a todo, lo que generas en las partes es confianza, que confíen en ti, ¿no? De que realmente les estás prestando la atención debida. Muy bien, muchísimas gracias. María Andrea. Sí, yo sufro mucho de distracción, la verdad. Tengo como un montón de cosas en la mente porque hay muchas actividades que hacer y empiezo a hacer una cosa y si alguien me está platicando algo o me está diciendo algo, me está comunicando algo y tengo que decir, ¿qué pasó? Y ya tomo mis notas. Pero sí, sobre todo eso, de personas que no dejan hablar casi, bueno, yo aunque soy muy platicadora y todo, pero no sé poner un límite, pero lo mío sí es la distracción, la verdad sí luego empiezo a pajarear muy pronto. ¿Saben qué? Pues les felicito a todos porque la distracción es su problema principal y realmente es lo más difícil de todo. Les voy a confesar que yo en cambio tengo uno de esos grandes problemas que me gusta el de a completar las frases de quien habla conmigo. Ese es mi problema. Y para eso lo que tengo que hacer es tratar de quedarme callada, debo hacerlo, quedarme callada, y lo que se aconseja en estos casos de cuando tienes así como que el aquel de entrar a la plática porque le adivinas qué es lo que quiere decir, lo que se aconseja en estos casos es que lo que debes de hacer es imaginarte que eres una reportera y que estás entrevistando a una gran celebridad y entonces pues necesitas saber lo más que te pueda decir esa persona. Entonces, mantenerte callada, ¿no? Siempre decir, necesito más información adentro de ti para que puedas mantener la boca callada, ¿no? Que es lo más difícil. Y se hizo un estudio por un organismo de opinión pública que su nombre es GISUP, algo así, más o menos. GISUP creo que se llama. Sacaron ellos 11 elementos que más perjudican a la comunicación. Y el número del 11, fueron del 11 al 1, ¿no? El 11 era el que la gente con la que estés hablando tenga un acento como extranjero, ¿no? Como que de esos que no hablan muy bien el español y que estás hablando. Y el número 1 fue el interrumpir. Cuando interrumpe, la gente que está y te interrumpe, ese fue el número 1 de los problemas de comunicación. Así que si ustedes nada más presentan el de distracción, les felicito. Les felicito porque realmente ese es el más difícil de poder sostener, sobre todo en las conferencias, ¿no? En las conferencias es donde más te distraes. Y en otro lugar, en la iglesia, cuando estás en misa, ¿no? Que a veces no sabes ni qué
ni qué dijo el padre, porque ya te dice ahí, hubo una distracción ahí muy grande, ¿no? A ver si pasas la siguiente. Ah, la comunicación asertiva. ¿Qué tenemos que hacer entonces para tener una comunicación asertiva? Pues acuérdense que siempre es tener una actitud personal positiva al relacionarte con los demás, siempre con respeto. La comunicación asertiva lo que siempre nos va a decir es el respeto hacia las otras personas, ¿no? ¿Cómo puedo tener una actitud positiva? Escucha. Acuérdense que la escucha activa también es muy importante. Ver que la persona se siente atendida en su conversación que puede tener con uno, ¿no? Hablar de una manera fluida también nos va a ayudar a tener una comunicación asertiva. Mantener el contacto visual. Siempre que ustedes estén con una persona, mantengan el contacto visual. Es muy común que hay gente que nunca hace un contacto visual con la persona que está hablando. Ve para un lado, ve para abajo, ve para todo, pero nunca hace un contacto visual. Y el contacto visual es muy importante porque eso a la gente le da confianza. Se siente que está siendo escuchada. Siempre hay que evitar también los enfrentamientos, las descalificaciones y los reproches. Acuérdese que esto también se utiliza en los medios alternos de solución de conflictos. Cuando nos plantean el asunto, cuál es el conflicto, cuál es el problema, generalmente las partes lo van a hacer con algunas descalificaciones o algunos reproches. Y cuando a nosotros nos toca sentar las bases del conflicto, siempre hay que eliminar todo eso, las descalificaciones, los reproches, y centrarnos nada más en lo que es el conflicto, pero sin ninguna descalificación. Eso va a ayudar mucho a la comunicación y comprender sus necesidades y los de los demás. Acuérdense que no son ustedes los únicos que tienen derecho a hablar, no son ustedes los únicos que saben cómo es la realidad del mundo. Siempre tenemos estereotipos, siempre tenemos enseñanzas, experiencias, nuestra cultura. Todo eso va a influir en la forma como nosotros veamos las cosas. Entonces, las necesidades a veces no son las mismas, los dos no tenemos las mismas necesidades, son necesidades distintas. Entonces, hay que comprender esas necesidades también y no solamente hacer valer las de nosotros. Para una comunicación asertiva son los puntos más importantes. A ver, la siguiente. Yo ahí tengo una pregunta. ¿Hasta qué punto eso de mantener el contacto visual puede llegar a ser algo normal? Porque a mí me pasa que de repente cuando estoy explicando algo, por ejemplo, que pasó con mi jefe a explicarle algún asunto, me pasa mucho que volteo hacia la derecha y no sé, eso como que me ayuda a concentrarme, pero no sé por qué, no sé si de repente, si es algo como que pueda ser normal o si se considera así como que no pudiera tener una comunicación asertiva, no sé. Lo mejor es siempre mantener el contacto, pero un contacto visual suave, ¿eh? Porque hay un contacto visual fuerte, pero eso es con lo que estás demostrando como un descontento, un reproche, ¿no? Tu contacto visual debe ser normal, natural, porque también les comenté que hay también una técnica para cuando quieres que una persona, saber si esa persona te está diciendo no la verdad, que es mantenerle la mirada por un tiempo sin decir nada, ¿verdad? El contacto visual, pero sin decir nada, ¿no? Si tú lo haces, eso de perder nada más el contacto visual momentáneamente, no podría ser tan malo, pero te sugiero que mejor trate siempre de mantener el contacto visual. Siempre trata de mantenerlo. No, no ver hacia otro lado, porque eso es lo que demuestra también es inseguridad. Y lo que menos quieres es que tu jefe piense que eres insegura o que lo que estás diciendo no es cierto. Y a lo mejor estás tratando de ver, cuando haces eso, de ver para otro lado,
Que a veces lo que se piensa es de que estás tratando de buscar una justificación, de que a lo mejor lo que estás diciendo no es tan real. Ah, ok. Sí, Depende porque de yo como que tanto. no sé si de repente como que hasta cierto punto sí me puede llegar a poner nerviosa como que estar viendo todo el tiempo a la persona, pero sí, sí me pasa mucho. Ajá, si no, a lo mejor no tanto verle el contacto visual, pero sí seguir la mirada hacia donde él está, sin hacerla a un lado. ¿Eh? Es lo mejor, ¿no? ¿Cuáles son los principios de la escucha activa? Acuérdense que ya también esto ya lo platicamos, solamente lo estamos retomando, pues para como dejarlo claro ya con la comunicación asertiva y la escucha activa, ¿no? Acuérdense que siempre que escuchamos no es escuchar, no es nada más para saber qué dice, sino también para entender. Y algo importante que lo debemos acompañar siempre, de también observar las emociones y el contexto del que habla. Ahorita que me hacía la pregunta Isis, ¿verdad? Si no estoy equivocada, sí, Isis. Por ejemplo, lo importante ahí es el contexto de qué estás hablando con tu jefe, ¿no? Ahí es muy importante para poder saber, bueno, esa distracción que tienes, si realmente eso no es tan importante para el momento que estás viviendo. Entonces, siempre el contexto del que habla es muy importante. Es escuchar para comprender lo que se dice, sino, no solamente para comprender, sino también para entenderlo. Y entender también las percepciones, emociones y el contexto del que habla. Esto realmente no es solamente que tenemos que tener, cuando nosotros oímos escuchar, pensamos que únicamente va a ser nuestro sentido del oído el que vamos a utilizar. Pero una escucha activa no solamente es el oído, sino también tenemos que tener el sentido también de la vista. También en juego, no es nada más el oído, nada más con que yo escuche, no. También tienes que estar, porque hay que estar pendiente también de cuáles son el lenguaje no verbal. Acuérdense que no solamente se habla con la palabra, con el lenguaje, sino también con el lenguaje no verbal. Entonces también eso hay que tenerlo siempre muy presente a la hora de que estamos escuchando a alguien, ¿no? Prestar atención, mirar a los ojos, volvemos a lo que platicábamos, y empatizar con la gente, ¿no? Ponerse en el lugar de la persona que estamos hablando. Repetir sin juzgar, no hay que juzgar nunca, y de forma positiva. Reformula, no interpretes ni respondas. Cuando no entendemos algo de una conversación, lo mejor es preguntar, no quedarnos con la idea de que, lo que trató de decir fue esto. Es preferible siempre decirle a la persona, a ver, explícame bien, ¿lo que quisiste decir es esto? O reformular. Nos dice algo y lo repetimos nosotros. A ver, ¿fue esto? No, no interpretar ni responder sin realmente estar seguros de qué es lo que nos quiso decir nuestro interlocutor. Algunas frases modelo de escucha activa son decir, si lo entiendo bien, estás diciendo que me da la impresión de que lo que te preocupa es, si le estoy diciendo eso, estoy haciendo uso de la empatía. O sea, me da la impresión de lo que te preocupa es esto, o sea, estoy pensando cuál es tu preocupación, estoy sintiendo tu preocupación, entiendo que tu punto de vista es preferible siempre hacer esas preguntas, hacer esas reformulaciones para siempre estar segura de que estamos escuchando lo que realmente nos está transmitiendo nuestro emisor. A ver, la siguiente.
Ahora, bueno, con eso terminamos la clase pasada, ¿eh? Vamos a iniciar ahorita, pases la primera. Bueno, ya vimos en la primera clase, hablamos del conflicto. En la segunda clase, hablamos de la comunicación. Y ahora nos toca hablar de las soluciones alternas. Estos son temas que ustedes seguramente ya han visto con otros maestros, pero que es necesario para centrarlo, porque nosotros de aquí, nuestra siguiente clase van a ser las habilidades que debe tener un facilitador. Y antes de eso, pues tenemos que centrarnos en lo que son los medios alternos y las soluciones alternas de solución de controversia, ¿no? ¿Cómo esas soluciones alternas fueron contempladas dentro de nuestra legislación? Bueno, sabemos que hubo una reforma constitucional del 18 de junio del 2008, en el que se estableció el sistema de justicia penal acusatorio. Y ese sistema de justicia penal acusatorio establecía las soluciones alternas, pero nos decía que de estas iban a ser tratadas en una ley especial. Entonces, el artículo 184 del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo que nos señala nada más, ¿cuáles son las formas de soluciones alternas del procedimiento? Nos dice el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional del proceso. Entonces, pues sabemos que la suspensión condicional del proceso no trae como consecuencia un acuerdo reparatorio. Entonces, los acuerdos reparatorios, pasa a la siguiente, por favor. El artículo 186 del mismo Código Nacional nos señala cuáles son los acuerdos reparatorios. ¿Qué entendemos por acuerdos reparatorios? Dice, los acuerdos reparatorios son aquellos celebrados entre la víctima o ofendido y el imputado, que una vez aprobados por el Ministerio Público o el juez de control y cumplidos en sus términos, tienen como efecto la extinción de la acción penal. Pero si lo ven, nunca nos dice a través de qué vamos a llegar a los acuerdos reparatorios, porque eso se señalaba en la misma exposición de motivos de la reforma del 2008, que eso iba a quedar para una ley especial. Es por eso que en la Ley Nacional de Medios Alternos y Solución de Controversias en materia penal es donde se establece cuáles son los mecanismos alternos. Y estos mecanismos alternos llegamos a ellos, a nuestra legislación, por compromisos internacionales. Hubo una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la 4034, que establecía los principios fundamentales de justicia para las víctimas de los delitos y abusos de poder, en el que se establecía la necesidad de crear mecanismos alternos de justicia para fin de reducir las causas penales que llegaban a los tribunales. Y de ahí también más adelante hay también un acuerdo del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas en el que se establecieron los principios básicos sobre la utilización de programas de justicia alternativa en materia penal. Y luego también en Bangkok hubo en el 2005, se estableció también el contenido de la importancia de tener medios alternos a fin de ir quitando el hecho de que todos los asuntos penales llegaran a las personas imputadas llegaran a la cárcel, y para quitar ese estigma de los efectos que traía la cárcel, el estar en una cárcel, pues ir buscando otras medidas y otras formas de solucionar los asuntos penales de una manera más rápida, más ágil, y además que tuviera la reparación de daño como objetivo principal, ¿no?
que al final a la víctima lo que le interesaba pues era realmente la reparación del daño, ¿no? En determinados, desde luego en determinados delitos, ¿no? Entonces, la fracción novena del artículo 3º de la Ley Nacional de Mecanismos Alternos de Solución de Controversias es el que nos dice que los mecanismos alternativos son la mediación, la conciliación y la junta restaurativa. Pásale, por favor. Y el artículo 4º de esa misma ley nos dice cuáles son los principios que deben regir los mecanismos alternativos, ¿no? Y el primero son 7 que nos señalan. El primero es la voluntariedad, que ya sabemos que estoy viendo tengo acá, ya, para poder ir a un mecanismo alternativo de solución de controversias es necesario que ambas partes den su voluntad y que esa voluntad no debe ser una voluntad viciada, no debe haber sido a través de ser ellos pues obligados de alguna manera a asistir a ese mecanismo. Lo primero que hay que tener es la voluntad de las partes para poder acceder al mecanismo. Luego hay que darle la información. ¿Qué información es la que se le debe dar a las partes que llegan a solicitarnos? A ver, Monse. Por ejemplo, nosotros, la pregunta era que qué es lo que les tenemos que dar a las personas cuando inician. Bueno, nosotros cuando llegan, yo les digo, buenas tardes, estamos aquí en Justicia Alternativa, fulanito de tal y fulanita de tal, ¿cómo prefieres que te diga tu nombre, chalala, ¿no? Así, si tiene 2 nombres o cómo prefieren que les diga. Estamos aquí en el Centro de Justicia Alternativa, ¿qué hacemos nosotros aquí? Mediación, conciliación, es un trámite gratuito y voluntario, el cual les agradezco que hayan llegado de manera puntual porque demuestra una intención de tratar de resolver las cosas de la mejor manera o de saber qué es lo que la otra parte propone en la situación que los apremia en este momento. Lo que nosotros aquí hablemos es confidencial. Todo lo que se habla aquí dentro de la sesión, si nosotros no firmamos ningún convenio, no puede ser utilizado. Monse. Ah, ok. Sobre la información, solamente te preguntaba sobre la información. Ah, pensé que todos. No, sobre la información. ¿Qué información le debes dar? Ah, bueno, les digo como lo que hacemos ahí, ¿no? Como mediación, conciliación, que somos una oficina auxiliar del Poder Judicial, que en caso de que ellos lleguen a un convenio con nosotros, tienen la misma validez que si hubiesen llevado un juicio, lo cual tiene, bueno, ya no sé si, bueno, como beneficio, pues que es mucho más rápido, se ahorran tiempo, desgaste emocional y económico. ¿Y quién es mejor que ustedes, que son las personas que están viviendo esta situación, sean las personas que lo resuelvan? O sea, es como algo así. Muy bien. Mira que con esa información que le estás dando, estás llenando todo el requisito que te pide la fracción segunda sobre información, porque tú lo que debes informarle es precisamente sobre el mecanismo, qué mecanismos hay, ¿no? Hay estos mecanismos para el asunto que ustedes traen, el mecanismo más apropiado es este, ¿no? Vamos a suponer que vas a hablar, porque por lo general el que más utilizamos es el de mediación, ¿verdad? Ustedes pueden llegar a una mediación. ¿Cuáles son los alcances de eso? Y se los dijiste muy bien. ¿Cuál va a ser el alcance? Pues que como al ser nosotros una oficina auxiliar del Poder Judicial, se eleva a carácter de sentencia y pueden terminar la situación, pues. Ajá. Y sus consecuencias, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias? Que en caso Bueno, que que de acuerdo, es exigible, ¿no? Que se puede exigir y que tiene, en el caso, pues nosotros, yo les digo nada más así, que pueden darle seguimiento y en caso de incumplimientos, pues procederán por la vía legal y que nuestro convenio es simplemente como una guía para ellos, ¿no? Que en base, que tienen que saber, el convenio es
pues benéfico para ambas partes, porque aquí lo que acuerdan tanto una parte como la otra se va a cumplir. Si tienes cierto tiempo para cumplirlo, no te lo pueden pedir antes, siempre y cuando tú estés cumpliendo de manera voluntaria. Entonces, el convenio siempre es benéfico para ambos porque se va a respetar la voluntad de ambos. Y es también exigible para ambos. Si alguien no cumple de alguna manera o incumple la otra, los dos tienen ese derecho de protección, porque muchas veces piensan, no, es que nada más le estoy diciendo a él, ¿y yo qué beneficio tengo? Pues que se le respete. Si usted está pidiendo un plazo, que se le cumple ese plazo y mientras usted está haciéndolo bien, no le pueden exigirlo por otra instancia porque usted no está incumpliendo, o sea, como cosas así. Muy bien. Esas son las consecuencias y sus alcances que una vez concluidos, si se cumple, va a tener los efectos. En la cuestión penal, la extinción de la acción penal y en las otras cuestiones se eleva a carácter de sentencia. Muy bien, pues eso es lo que nos piden estos principios rectores que se dé como información, ¿no? El tipo de mecanismos, qué mecanismos hay, cuál es el que se va a utilizar, cuáles son sus consecuencias y cuáles son sus alcances. La confidencialidad que ya nos los estaba diciendo Monse. A ver, Luis Enrique. Luis Enrique. Lo perdimos. María Andrea. ¿Confidencialidad? Sí. Bueno, pues supongo que es que toda la información se va a tratar como se trata de cualquier manera legal, ¿no? O sea, es una información interna, no se va a distribuir y es nada más para las partes, ¿no? Bueno, es un poquito más. Cuando se habla de confidencialidad en los mecanismos alternos, se les dice que lo que ellos platiquen, lo que ellos digan ahí, se va a quedar ahí. Eso no va a salir, no va a ser utilizado en caso de que no llegaran ellos a un acuerdo y no pudieran concluir con este mecanismo. La información que ellos vierten en esas reuniones no pueden ser llevados al juicio, en caso de que se fuera a juicio. Es información que no sale, la información queda ahí entre ellos nada más y hay un compromiso que ellos tienen que aceptar de confidencialidad, de que no van a poder difundir esa información. No es tanto la institución, ¿no? Sino la confidencialidad es entre las partes. De lo que ahí se dice, ahí se queda. O sea, no es de que se va a ir luego para el juez a la hora de que si no llegamos a un arreglo y luego vamos a llegar ante el juzgado, pues ahí voy a decir, no, es que él ya ahí nos dijo que sí fue él el que lo hizo, que sí, o que lo vio esto, o lo que haya dicho que puede influir en el juicio, ¿no? Muy bien, Mariana. Andrea, También, maestro. Isis, ¿qué entiendes por flexibilidad y simplicidad? Pues que no va a haber reglas o algún formalismo propio para llevar a cabo estos mecanismos alternos. Por ejemplo, no va a haber el establecimiento de que en una sola hora se debe llegar a un convenio o en una sola sesión se debe llegar, sino que conforme vayan avanzando las partes, pues este mecanismo atiende a esto, el principio de flexibilidad. Entonces, pues es flexible todo. Es flexible lo que las partes quieran decir, lo que ellos gusten, pues solicitar, los tiempos, las formas y pues por ejemplo que ya me imagino como que en un convenio pues si ya alguna de las partes lo lee y no le gusta algo pues también se puede atender a esto y modificar las palabras que no les gusten o cosas así. Sí, muy bien, muchísimas gracias. Sí, efectivamente que es flexible, que podemos irlo variando, no es que haya algún formulismo, no tenemos que seguir un proceso tal cual, como pudiera esto darse en una sesión, puede ser en la primera sesión que lleguemos a un acuerdo, en caso de que no se logre y ellos quisieran continuar con otra sesión, o si por el tiempo a veces ellos no tienen el tiempo, bueno, podemos fijar la audiencia para otro día, no tenemos un protocolo de que tiene que ser en 3 días, en 4 días, como si nos dan los códigos. Los códigos nos dan plazos, nos dan términos, aquí no, aquí es muy flexible
y con mucha simplicidad. O sea, tampoco vamos a tratar con ellos en los medios alternativos, pues con un lenguaje jurídico, sino que aquí vamos a tratarlos con un lenguaje claro y sencillo, ¿sí? A ver, Luis Enrique, que ya nos apareció por ahí. ¿Qué entiendes por la imparcialidad como principio de estos mecanismos? Que esto nos los da la ley, ¿eh? No lo estamos inventando, pero quiero que sea más comprensión. Sí. Bueno, yo entiendo que la imparcialidad está basada en la neutralidad, ¿verdad? Ya sea el facilitador, el mediador, tiene que ser muy objetivo, ¿ah? ¿Qué Exacto. es lo que va, qué es lo que va a proporcionar sin favor a ninguna de las partes? Eh, ya sea en una expresión, ya sea que una tensión, porque se puede malinterpretar y la otra parte va a decir, puede ser muy susceptible y va a decir, a él le ofreció una silla y a mí no, ¿verdad? Entonces ya está predispuesto a que esa persona tiene un favoritismo, ¿ah? Ok. ¿Mm? O si llega el abogado de la otra parte y saluda muy bien al mediador, al facilitador, o se puede interpretar a que pues hacen negocios, ¿verdad? Por debajo de la mesa. Bueno, sí, muy bien. Mira, realmente aquí muy bien está lo que has señalado, pero también aquí lo que nos indica esa imparcialidad es hacia el facilitador, ¿no? Que el facilitador debe de ser objetivo, como bien lo señalaste, no debe de tener juicios ni opiniones a ninguna de las partes, ni tampoco preferencias y distinciones hacia alguna de ellos, lo cual lo has establecido tú muy bien. Muchísimas gracias. A ver, Monse, a ver, Monse sigue. No, ya me dijiste tú, Monse, ¿verdad? Sí. María Andrea también ya. Pues ni modo, Monse, vuelves tú. Todos. Bueno, La con equidad el de equidad nos quedamos. en equidad. Pues el de equidad, por ejemplo, yo no llevo, nunca he llevado una sesión penal, ¿verdad? Pero, por ejemplo, yo llevo muchos familiares y siempre llegan y me dicen, bueno, es que la pensión alimenticia es 50 y 50 y que no sé qué. Le digo, bueno, es que no es 50 y 50, sino el que gana más va a poner más y el que gana menos va a poner menos. O sea, para mí eso es como equidad, que cada quien entienda que no todos, es que si yo pongo 300 pesos, ya va a poner 300 pesos y ya estamos iguales. Bueno, equidad es, nunca va a haber, en una cuestión familiar, yo siento que nunca es 50 y 50, porque la cuestión de las personas que se quedan con la guardia y custodia, pues no se les establece, yo les digo, es que a las personas que tienen guardia y custodia no se les establece la pensión porque se entiende que ellos van a subsanar todo lo que ustedes no pueden y que ellos ponen cosas que son incuantificables en dinero. El que se levanten, los cambian, los llevan a la escuela, están al pendiente de la tarea, o sea, la carga emocional o mental que lleva el que tiene la carga de la guardia y la custodia, aunque es intangible o es no se puede poner en cantidades, es un gasto y es una aportación que se da. Entonces, no podemos pedir que sean iguales el 50 y 50 porque no es equitativo. Entonces, como en esa, es como un ejemplo que puedo dar en la equidad, ¿no? O sea, que busquemos algo proporcional dependiendo de las actitudes diferentes de cada persona. No podemos poner cuadradamente, tú vas a hacer esto y tú esto, porque no es, o sea, eso no es, para mí no es equitativo, sino ver qué es lo que buscas tú, cuáles son tus posibilidades, cuáles son las posibilidades de la otra persona y buscar algo en lo que nos sintamos que no nos estamos chingando, pues. Ni que él me está chingando a mí, ni que yo lo estoy chingando a él, perdón por la palabra, porque el sentimiento de las personas es bien importante. Si yo me siento que me están fregando, por más que el juez diga que me van a dar esto, mi sentido de insatisfacción va a ser grandísima y nunca voy a sentirme que fue algo equitativo o igualitario o justo. Ok. Aquí cuando hablamos, muy bien, muchísimas gracias. Cuando hablamos de equidad, estamos hablando de equilibrio entre las partes, ¿no? Que en el caso de los mecanismos alternativos de solución de controversias,
pues que las partes tengan la misma oportunidad, ¿no? Tanto de hablar una como de hablar otra, de pedir una como de pedir otra, de exponer una como exponer otra, ¿no? Esa es la equidad, es entre las partes. Y la honestidad, a ver, María Andrea. Por la honestidad, entiendo que tanto los intervinientes y como el facilitador se deben de conducir con apego a la verdad, ¿no? O sea, que ambas partes sean así. O sea, cuando hablamos de honestidad, aquí estamos hablando también del facilitador. Si lo vieron, lo primero que empezamos a hablar era sobre las partes. Pero cuando llegamos a la equidad, cuando llegamos a la honestidad y cuando llegamos a la imparcialidad, estamos ya hablando también del facilitador. El facilitador también debe de ser honesto. Y esa honestidad empieza desde el momento en que llegan las partes a solicitar un medio alternativo. Pues primero que nada, siendo honesto, hay que ver si el asunto que ellos les están planteando realmente puede ser tratado en un mecanismo alternativo. Porque en ocasiones han habido mediadores en el tiempo antes de que saliera la ley de mecanismos alternativos. Todos los poderes judiciales tenían un centro de justicia alternativa y se atendían estos asuntos, pero muchas veces eran asuntos que no era posible que cabiera la mediación. Entonces ahí también, desde ahí empieza la honestidad que se le exige al facilitador. Que sea honesto primero en decirle si es realmente un asunto en el que es posible aplicar un principio de mecanismos alternativos o no. Y debe de ser siempre hablando con la verdad, ¿no? Con la honestidad ambos, tanto las partes como el facilitador. Muy bien, en la que sigue, por favor. Vamos a ver los modelos de resolución de conflictos. Para solucionar estos conflictos han surgido 3 modelos que ya también ustedes deben haber oído hablar de ellos, ¿no? El modelo tradicional de Harvard, que fue instituido por Fisher y Uri, que ellos son de la escuela de Harvard, por eso se llama el modelo de Harvard, y fue un trabajo que realizaron entre las facultades de negocios y derecho. El modelo transformativo, que es de Bush y Folger, disculpen el es y nada más, o sea, es el símbolo que indica ahí, pero mi computadora no sé por qué me da ese. Y el modelo circular narrativo, que fue establecido por Sarah Koch. Vamos a ver cuál de estos 3, en qué consiste cada uno de ellos y cuál de ellos podría ser aplicado al modelo de resolución de conflictos. Ustedes ya oyeron hablar de esto, ya lo deben haber visto con algún maestro, ¿no? ¿Sí o no? Los mencionaron, pero no los vimos a fondo. Ah, ok. Bueno, vamos a tratar de explicar cada uno de ellos para ver cuál, si más, o sea, no se los explicaron nada, no saben todavía. ¿No me podrían decir ahorita cuál se podría utilizar? ¿Todavía? En mi Bueno, caso, no. ¿no? O sea, yo no podré decir cuál sería el indicado, ¿eh? Ajá. Tampoco nadie podría decírmelo. Bueno, vamos a seguir entonces. Bueno, el modelo tradicional de Harvard lo que busca es proteger los intereses propios, pero sin descuidar el entendimiento y la cooperación con la contraparte. El modelo tradicional de Harvard lo que hace es el conflicto, lo separa de lo que son las personas y el conflicto o el problema. No sé si recuerdan que cuando empezamos a hablar les dije esto, que había que hacer esa distinción, porque cuando hablamos del conflicto, porque no podíamos decir que el conflicto es la persona. Por ejemplo, yo tengo el conflicto, tengo un problema
y al que veo que es el problema es a mi contraparte. No. Él se para y dice, las personas son ustedes los intervinientes y el problema es otro. No es tu contrincante, no es la otra parte. Por lo tanto, a él lo tienes que ver como persona y como persona merece respeto, como persona hay que entenderlo, como persona hay que escucharlo. Se basa entonces en la construcción o reconstrucción de las relaciones interpersonales. Este modelo es el que hace la diferencia entre los intereses y las posiciones de las partes. Cuando las partes llegan al asunto, lo que ellos plantean, lo primero que ellos manifiestan son cuáles son sus posiciones, ¿no? Supongamos en un asunto de que hay un accidente de tránsito y hay daños en propiedad ajena, hay daños en un vehículo, lo que la parte lleva como cuál es su proposición es que me reparen los daños. Pero ¿cuál es su interés? ¿Qué es lo que ella necesita para que se sienta satisfecho? Eso es lo que el facilitador tiene que buscar. Es este modelo tradicional de Harvard que hace esta diferencia. El primero que se da cuenta y dice, mira, esto es la persona y este es el conflicto. Los intereses es lo que tenemos nosotros que desentrañar, que buscar, que ver cuáles son los que hay común y cuáles tiene cada parte. Porque a veces se piensa que en los conflictos, y lo dijimos también cuando hablamos del conflicto, casi siempre pensamos que son posiciones encontradas. Pero luego, cuando vemos los intereses, vemos que no hay tal discrepancia. Por eso es que se puede llegar a la solución del conflicto. Porque eso que parecía que eran situaciones que no se iban a poder conciliar, vemos que sí hay esa posibilidad porque también hay intereses comunes a las partes. No solamente son los intereses que tiene cada uno de los propios, ¿no? Las opciones, el facilitador debe buscar las opciones que permitan la búsqueda de diversas respuestas del problema. Esto es, debe ver la visión de las partes, los beneficios mutuos y evitar los prejuicios. Debe dar las mayores opciones que él vea, que él logre en la exposición de las partes. Debe buscar las mejores opciones para poder llegar a la solución del conflicto. Ellos dicen, el modelo tradicional de Harvard señala, el problema no es un conflicto, es un problema. Y como un problema, todos los problemas tienen solución. Y como este modelo lo desarrolla la facultad de negocios, ellos todo lo ven matemáticamente, ¿no? Dice, todo problema tiene resolución. Así de sencillo. Y los criterios están basados en la objetividad del facilitador, que no debe de afectar la voluntad de las partes. Debe de ser objetivo sin lo que nos decía nuestro principio de nuestra ley nacional. No debe de afectar la voluntad de las partes. Debe ser completamente objetivo. Debe tratar con imparcialidad, sin ni a favoritismo de ninguna de ellos. Tampoco puede tratar de que se vaya a la resolución, a entrar a una resolución de un problema sin que haya la voluntad de las partes, ¿no? Tratando de coaccionar a alguna de ellos. Y el beneficio que se debe de alcanzar es un beneficio mutuo, bien identificado, con eficacia y con consenso. Esto quiere decir que el beneficio sea para ambos. Ellos dicen win-win, ganar-ganar, no un win-loss, que es un ganar-perder, ¿no? Sino que este tiene que ser un beneficio mutuo, que esté bien identificado por las partes y que sea eficaz y que estén de acuerdo ambas, ¿sí? Lo más importante. A ver si le pasas al que sigue, por favor. Este modelo, ¿qué sugiere? Que la comunicación debe ser lineal y bilateral.
¿Qué significa lineal? Que deben estar las partes a un mismo nivel. Debe de ser una comunicación fluida por ambas partes. Bilateral, una parte, otra parte, ¿no? Las preguntas abiertas. Siempre las preguntas que debe hacer el facilitador son preguntas abiertas, porque las preguntas abiertas son las que me van a permitir conocer más sobre el problema, ¿no? Que los interrogatorios cerrados hay que disminuir lo menos posible. Sabemos que un interrogatorio cerrado únicamente nos va a dar la opción de un sí o un no. Y nosotros lo que necesitamos es información. La información solo la tenemos con preguntas abiertas. Hay que evitar que las partes retrocedan en el tiempo. Dice el modelo de Harvard, el facilitador tiene que tener la experiencia para llevar de la mano a las partes, de tal manera que nunca retrocedan en el tiempo. No hay que voltear a ver lo que pasó, sino tenemos que enfocarnos hacia lo venidero, hacia lo nuevo, hacia donde vamos, y no retroceder con ellos a lo que ha sucedido. Esto para poder lograr realmente una transformación. Al tener una resolución, lo que vamos es transformar eso que veíamos que era un conflicto y que era un problema en algo positivo. Dejemos ya lo que pasó y vamos a lo que viene. Y lo que viene va a ser algo bueno, porque va a ser la forma como vamos a solucionarlo, y lo vamos a solucionar a través, ellos no tienen como punto central el acuerdo, sino la solución del problema. Y le preocupan más las personas que el acuerdo en sí. Establecer o resolver el equilibrio entre las partes también es otra cosa que ellos buscan. Generalmente cuando se da un conflicto es porque una de las partes pues logró algo en perjuicio del otro, o causó un conflicto, el conflicto causó algún daño en perjuicio del otro. Entonces lo que hay que buscar es restablecer el equilibrio entre las partes, que hay que quitar, eliminar de los comportamientos todas aquellas emociones negativas que decíamos en un principio. Siempre el facilitador lo que tiene que hacer, las personas cuando llegan, como llegan en un estado de inconformidad con sus pretensiones, con querer solucionar el conflicto, pero siempre ambas partes van a querer solucionarlo a conveniencia de ellas, de cada una de ellas. Y es ahí el trabajo del facilitador, porque el facilitador lo que tiene que hacer es todo lo negativo que traigan las partes, quitarlo precisamente al momento de que les es planteado el problema en sí, la situación que plantee cada uno de ellos. Cuando él realmente les plantea a ellos, mira, este es el problema, va a quitar todas esas emociones negativas y va a dar siempre prioridad a los puntos que tengan en común las partes, porque eso también ya lo comentamos, las partes siempre piensan que sus posiciones no tienen de ninguna manera un enlace, una coincidencia entre sí, pero ya luego cuando se plantean, cuando se ve qué es lo que quieren, vemos que sí hay cosas comunes, puntos en común, que es donde se empieza a trabajar para lograr los acuerdos. El que sigue. ¿Cuáles son las etapas del modelo tradicional de Harvard? Primero, hay una etapa previa, que es en el que se da la orientación a las partes, como señalábamos hace un momento, ¿verdad? Hay que darle la información a las partes. También le toca a la institución ofrecer a las partes un lugar agradable, institucional, para poder reunirse y poder solucionar estos conflictos y problemas. Y ese lugar hay que prepararlo, tenerlo listo. Viene una reunión inicial. En esa reunión inicial hay la presentación inicial tanto de las
de las partes con el facilitador y es donde se les da a la agenda cómo se va a trabajar, cómo se va a poder solucionar, ¿no? La agenda, cómo se van a ir dando las reuniones. Hay reuniones privadas. En esas reuniones privadas, como también sucede con nosotros en este modelo tradicional de Harvard, pues las reuniones privadas siempre son muy útiles. ¿Por qué? Porque en esas reuniones, al no tener a las dos partes juntas, es más fácil que la parte con la que nos reunamos nos haga saber sus intereses, sus opciones y nos da hasta propuestas de acuerdo. Es muy conveniente siempre tener esas reuniones y el modelo de Harvard lo tiene, las reuniones privadas. Una vez que ya se hicieron esas reuniones privadas con cada una de las partes, se lleva también a una reunión conjunta. En esa reunión conjunta, una vez de haber escuchado a las partes, ya se van a hacer planteamientos de opciones y también una evaluación de opciones. Y después de eso, pues ya vendrá el acuerdo, si es que las partes deciden y dan realmente su conformidad con alguno de los planteamientos que se les realizan. Entonces, esta etapa de Harvard tiene 5, este modelo tiene cinco etapas. A ver si le pases. El otro modelo es el modelo transformativo. Bush y Folger son quienes crearon este modelo transformativo. Aquí, su finalidad se centra en postulados transformativos a modificar la relación entre las partes. A ellos, en este modelo, su objetivo principal es modificar la relación entre las partes. Se refiere a procesos comunitarios y colectivos, generalmente a las comunidades que tienen usos y costumbres, que todavía manejan usos y costumbres, sin que sea el acuerdo la meta fundamental de este proceso. Los dos elementos centrales de este modelo es la revalorización de la autoestima y el recíproco reconocimiento de las responsabilidades o corresponsabilidades mutuas. Aquí lo que hay un empoderamiento. Ellos se preocupan por empoderar a la gente, ¿no? Cuando surgen estos conflictos dentro de sociedades colectivas, pues lo que hay que hacer es subir la autoestima de las personas para que se valoren, para que vean que pueden realmente enfrentar el problema que se les presenta y salir adelante de ellos. Y por eso lo que ellos tratan de modificar, pues son las relaciones entre las partes más bien. La revalorización consiste en la adquisición de conciencia por las partes. Ellos lo que hacen es trabajar mucho con la parte en su crecimiento, lo que genera en ella la responsabilidad de sus acciones y darle el otro de manera recíproca. Lo que ellos tratan es de que ambas partes reconozcan su responsabilidad en sus acciones y de tal manera que ambos se sientan contentos con el acuerdo al que llegan, ¿no? La cualidad esencial para promover en la sociedad una nueva cultura de colaboración en la que se evite el incremento de las relaciones conflictivas y violentas. Ellos, su objetivo es no solamente solucionar el problema que se les está planteando, el conflicto, sino que se vaya adquiriendo una nueva cultura en el que las relaciones conflictivas se vayan erradicando de esos grupos y de esas sociedades. A ver, ¿qué sigue? La finalidad que tiene este modelo es cumplir los siguientes elementos. Primero, alcanzar una comprensión más clara del problema y la dimensión a que se refiere. Esto es que las partes entiendan perfectamente, comprendan cuál es el problema y su dimensión. Comprender las metas e intereses en la situación transformadora.
cuando se valora el respeto a la posición e intereses de la otra persona, y adquirir conciencia de todo el universo de las alternativas que se pueden lograr para la satisfacción de los intereses de las partes, bajo un control responsable de las mismas. Comprender la voluntad de las alternativas que se ponen a consideración con las partes involucradas en el conflicto bajo una noción de responsabilidad. Este modelo transformativo lo que maneja mucho es sobre todo con las comunidades, con las comunidades indígenas, por ejemplo, que surgen a veces ahí algún conflicto, es precisamente lo que tratan ellos, es de empoderar a la parte afectada, primero para que pueda realmente tener generalmente se dan estas situaciones porque hay una comunidad que tiene una mayor ¿Puedes trascendencia. repetir si está diciendo Cuando que vale sacamos, Perdón, creo que alguien entró, ¿no? Ellos lo que están buscando con esto es lograr el empoderamiento de una de las partes para ponerlo al mismo nivel y ya posteriormente lograr que ellos logren entender y comprender cuál es el problema y la dimensión a la que se refieren. ¿Qué tan grande puede ser el problema o qué resolución puede tener de una manera más fácil? Pero siempre lo que ellos buscan con esto es el interés de las personas, ¿no? Que las personas se sientan valoradas, que las personas logren, bajo un control responsable de ellos mismos, la satisfacción de sus intereses. A ver si le pasas, por favor. Incrementar las habilidades de las partes en la solución de conflictos, que ellos puedan solucionar luego sus conflictos por sí solos, evitando llegar hasta un tercero para solucionarlo. Aprender habilidades que involucran la escucha, la comunicación asertiva, para implementar las mismas en los procesos alternativos de solución de controversias. También de que se les enseñen estas habilidades, les va a permitir también ir reduciendo a la vez los conflictos entre ellos. Adquirir conciencia de la gama de posibles soluciones y alternativas que las partes tienen a su disposición para incrementar la efectividad de sus procesos. Es siempre muy importante que las partes en este tipo de conflictos no vean como solamente una solución, sino que pueden haber más soluciones y más alternativas a las que ellos pueden acceder a fin de que lo que se logre con esa solución sea la que más favorezca a ambas partes. Adoptar decisiones con conciencia de su alcance y lo que deriva con ellos. Y evaluar las fortalezas y debilidades de las posiciones de las partes. Siempre cuando vemos el momento en que vamos a evaluar cuáles son las posiciones de las partes, a veces unas de las partes, sus posiciones, pues son posiciones con más fortalezas que el de la otra parte. Aquí lo que hay que destacar son las ventajas y las desventajas de las probables soluciones a las que se puede llegar en la adopción de sus decisiones. Siempre lo que tratan ellos de buscar es que la adopción de la decisión sea la decisión que más favorezca a ambas partes, porque en ocasiones las posiciones de las partes es una con la que va a beneficiarse una de ellas, pero se va a perjudicar a la otra. Y lo que en este tipo de modelo se quiere es precisamente un ganar-ganar, que ambas partes puedan ganar. Y para ello es necesario que conozcan ellos también las debilidades y las fortalezas de sus posiciones. Continuamos. El modelo circular narrativo de Sarah Kopp.
En la fase preliminar, se dan a conocer a los intervenientes las características y elementos del proceso de resolución de conflictos y su alcance. La fase de encuentro, ellos basan mucho su modelo, por eso se llama circular narrativo, en el diálogo. Lo principal para ellos es el diálogo. Y esto sirve para informar a las partes la finalidad del proceso de mediación, así como las alternativas y las reglas. La fase de mediación permite al facilitador trabajar con cada interveniente y aplicar las herramientas necesarias para la mediación. En este caso también se le permite al facilitador tener las reuniones previas y las reuniones individuales para poder trabajar mejor para llegar a la mediación. La fase de reflexión interna se enfoca en las actividades que se llevan a cabo para la comparación de las posturas de las partes en un antes y un después. Ahorita vamos a ver estas fases y cómo se maneja cada uno. A ver, pásala. Pásala, por favor. María Andrea. ¿Qué pasó con María Andrea? ¿Qué pasó con María Andrea? María Andrea. Perdón, se me trabó la computadora. Ok, a ver, antes de entrar a la mediación, vamos a ver, de esos tres modelos de lineal de Harvard, del modelo, a ver, ¿lo quieres regresar para ir viendo con tus compañeras? En la anterior, ajá. ¿Dónde ponemos los tres? Aquí. Ok, gracias ahí. A ver, el modelo tradicional, en los que se enfocan más en las personas que el problema, el que le preocupa más a las personas y la solución más que el acuerdo, que se solucione el conflicto, más que el acuerdo, que es el modelo tradicional de Harvard. ¿En cuál de nuestros medios alternativos creen que podríamos utilizarlo? Monse. Yo dije en la negociación, Ajá. es como más tradicional porque es ganar, ganar, no es más negociable, como que llegar a convenios. Entonces, ¿para cuál crees que podríamos utilizarlo? ¿O se podría recomendar? Porque se recomienda utilizarlo. O sea, en la tradicional, en la de Harvard. Ajá. ¿En cuál? Pero para nosotros, ¿en cuál de nuestros? ¿Para la conciliación, para la mediación o para la justicia restaurativa? Esos son los tres de nosotros, ¿no? Ah, para la mediación, para la conciliación. Para la conciliación, efectivamente, se recomienda utilizarlo para la conciliación. ¿Por qué crees que sea el recomendarlo para la conciliación? Porque en la conciliación ya ves que como facilitador o mediador, tú puedes intervenir y proponer soluciones, ¿no? O sea, veo la propuesta, tu idea es esta, tu idea es esta, pues propongo esta en base a ganar y ganar de ambos, ¿no? Como así se me ocurre. Efectivamente, ese es para lo que se recomienda, para la conciliación. ¿Por qué? Porque para la conciliación puede intervenir el facilitador, tiene un papel más protagónico que en la mediación, y porque realmente lo que nos interesa es que las personas se reconozcan entre sí, se traten
como más, como las personas más que con el problema y la persona, ¿no? Como que en la conciliación es menos factible el que podamos manejar los sentimientos, ¿no? Que en la mediación sí entra mucho lo sentimental, ¿no? Los sentimientos. El modelo tradicional de Harvard es recomendado para la conciliación y el modelo transformativo. Isis. Pues yo creo que pudiera ser para la junta restaurativa, porque es comunitario y colectivo. Y la junta restaurativa pues tiene ese efecto, que en materia penal sería la justicia restaurativa, que es ya cuando influyen las comunidades o los grupos indígenas o grupos de empresas y así. Realmente me asombran, me asombran porque efectivamente es para eso. Yo creo que el hecho de que estén tomando esta maestría y que ya hayan visto algo de los medios alternativos les lleva más fácil a ustedes a ir ya teniendo como que un conocimiento más general del asunto, ¿no? Ya no están ustedes tratando de adivinar, sino ya me estás dando tu razón de por qué. Y efectivamente, el modelo transformativo, les dije, es para modelos colectivos, es donde entran grupos, generalmente grupos, les comentaba hace un rato, ¿no? Culturales, y eso se asemeja mucho a lo que es la justicia restaurativa. En la justicia restaurativa no solamente vamos a tener a las partes, no solamente vamos a tener al ofendido y a la persona que posiblemente haya cometido o haya propiciado el conflicto, sino que también van a participar, aparte de los ofendidos, la comunidad. En la justicia restaurativa lo estamos viendo que puede darse también hasta en la sentencia extrajudicial, cuando ya se está cumpliendo la sentencia para ver la reparación del daño también, se pueden realizar las juntas restaurativas. Entonces, este modelo transformativo es muy apropiado y se recomienda para utilizarlo en ese tipo. Y entonces nos queda el modelo circular narrativo, el que está basado en el diálogo. Y ese, ¿para qué lo podremos utilizar? María Angélica. Ese se utiliza, ya dijeron junta restaurativa, ya dijeron conflicto, entonces es mediación, y como hablas del conflicto, y pues habla de la comunicación, tanto verbal como no verbal. Exacto. El modelo circular narrativo precisamente se recomienda para el caso de la mediación. Recordemos que en el caso de la mediación lo que requerimos mucho es el diálogo, es el que las partes puedan hacernos saber a nosotros, pues primero plantearnos cuál es el problema, luego decirnos cuáles son sus proposiciones y luego nosotros tendremos que buscar cuáles son sus intereses, ¿no? Los intereses, que es realmente lo que ellos quieren, porque no es lo primero que nos señalan, ¿no? Muy bien, pues ahora que ya sabemos que hay 3 modelos y que se puede usar, sin embargo, en la práctica es frecuente a veces hasta usar, a usar los combinados, ¿no? No se usa solamente uno, de repente usas parte del otro, dependiendo de los asuntos que se estén tratando. Muy bien, continuamos entonces, ahora sí. Ahora vamos a a la mediación, ¿no? La mediación, tenemos definiciones de
de la mediación, como esta de Caireta Sampere, que dice que la mediación se entiende como una técnica en la que dos o más partes involucradas en un conflicto, después de intentar por diferentes caminos encontrar una solución, concluyen que no pueden resolverlo solo y deciden acudir a un tercero que les ayude en tal proceso y cuyo éxito depende de dos cosas fundamentales: que las necesidades contrapuestas se vean resueltas de su parte esencial y que las relaciones de las partes salgan completamente reforzadas. Por otra parte, Suárez señala: la mediación es un dispositivo no adversarial de resolución de disputas que incluye un tercero neutral cuya función es ayudar a las personas que están empantanadas en dicha situación para negociar de manera colaborativa y con ello alcanzar una resolución. ¿Cuál de estas definiciones les gusta más? ¿Les parece más clara para lo que nosotros entendemos por mediación? A mí me gusta más la de Suárez. La de Suárez. Sí, maestra, yo creo que esa es más clara. Es más clara, es más sencilla y nos está hablando de que es un dispositivo no adversarial, lo cual quiere decir que no es por un pleito, no es por una disputa, ¿verdad? No adversarial de resolución de disputas, en la que no va a haber una autoridad para que decida, sino que al ser no adversarial, van a solucionarse por ellos mismos. Incluye a un tercero neutral, ya nos está hablando del facilitador, que va a ayudar a las personas a salir de estas que están empantanadas, o sea, que están realmente en esta situación sin encontrar una solución, para negociar de manera colaborativa. ¿Qué es lo que buscamos en la mediación? Que las partes entre ellas busquen la solución para lograr alcanzar una resolución. Yo también por eso les traje las dos definiciones, para que vean ustedes que con la de Suárez es de una manera más clara y está tomando en consideración todos los aspectos que debe tener una mediación. Pero sin embargo, pues nosotros no podemos irnos por la que nos guste, por la que me parezca más clara, por la que entiendo mejor, sino que tenemos que irnos a qué dice nuestra ley, ¿verdad? Porque en fin, lo que debemos entender por mediación es lo que dice nuestra ley. Continúa, por favor. Y la Ley Nacional de Mecanismos Alternos de Solución de Controversias en Materia Penal, en su artículo 21, nos da la definición y nos dice que es el mecanismo voluntario mediante el cual los intervenientes en libre ejercicio de su autonomía buscan, construyen y proponen opciones de solución a la controversia con el fin de alcanzar la solución de esta. El facilitador durante la mediación propicia la comunicación y el entendimiento mutuo entre los intervinientes. Entonces, esta es nuestra definición de mediación, ¿no? Es un mecanismo voluntario, que es lo primero que le tenemos que hacer saber a las partes, mediante el cual, por su libre ejercicio de su autonomía, o sea, ellos llegan sin ninguna presión, sin ninguna, sin estar obligados a llegar, y son ellos quienes van a buscar, van a construir y van a proponer las opciones de solución para poder alcanzar las opciones de solución. El facilitador durante la mediación, su única actividad va a ser propiciar la comunicación y el entendimiento mutuo entre los intervinientes. Simplemente es un canal de comunicación entre ambas partes.
Continuamos. ¿Cuáles son los objetivos específicos de la mediación? Primero, lograr el ánimo de cooperación y confianza entre las partes. ¿Cómo vamos a lograr eso como facilitadores? Con nuestra primera entrevista que tenemos con las partes, ¿verdad? Cuando les vamos a hacer saber cuál es el proceso que vamos a seguir, les vamos a señalar también a ellos qué esperamos de ellos, cómo va a ser la sesión, las reglas que nosotros vamos a establecer para ello, pues desde luego con el permiso de ellos o a sugerencias de ellos, ¿no? Si se requieren algunas reglas, porque si bien es flexible y dijimos que no hay tampoco un protocolo que seguir, sí, para poder tener una comunicación sana, sin problemas, es necesario establecer algunas reglas básicas. Y eso va a lograr que el ánimo de colaboración en los intervinientes, en las partes, ¿no? Y también la confianza entre ellos. El otro objetivo es desarrollar la habilidad de las partes para entablar una comunicación adecuada y con ello comprender sus sentimientos de manera recíproca. ¿Cómo se van a desarrollar esas habilidades de las partes para que se pueda entablar esa comunicación adecuada? ¿A través de quién vamos a hacerlo? A través del facilitador. El facilitador, ya dijimos que es nuestro canal para poder entablar la comunicación entre las partes. Entonces, es él quien tiene que desarrollar sus habilidades para poder lograr entablar esta comunicación entre las partes. Se debe brindar a todas las partes la oportunidad de que sus puntos de vista sean planteados y lograr que se sientan tratados con justicia. Y es aquí donde vemos el principio de equidad. Brindar a toda la parte la oportunidad de que sus puntos de vista sean planteados. Hay una parte de la sesión donde hacemos el espacio precisamente para que las partes nos planteen cuál es el problema que los lleva ahí. Y cada uno va a dar su punto de vista y en ocasiones sabemos que ese planteamiento que hagan van a ser planteamientos que van a estar encontrados. Pero cada uno de ellos va a tener su oportunidad. Y a través de la equidad tenemos nosotros también que lograr que ellos se sientan tratados con justicia y reducir la tensión que el conflicto genera entre las partes. ¿Cómo vamos a lograr reducir esa tensión? A ver, Monse, tú que tienes experiencia en esto, sabes que cuando te llegan las partes a la primera sesión, pues siempre llegan como no en muy buenos términos amistosos entre ellos, ¿no? Aún y cuando lo que tú ves es materia familiar, aún en materia familiar logras percibir esto. Las partes cuando llegan contigo, llegan siempre encontradas una con otra. ¿No es así? O sea, llegan, yo veo civil, mercantil y familiar, y obviamente que si llegan entre deudores, pues llegan enojado por incumplimientos de prestaciones de servicios o por divorcios y así. Y pues, a ver, ¿cómo hago para reducir la tensión del conflicto que genera entre las partes? Pues yo más que nada cuando los llego y que están estresados y todo, a la hora de que, bueno, primero pues como que les agradezco el estar aquí para buscar una situación que favorezca a ambos, pues les digo que nos tenemos que conducir con respeto, que tenemos que ser abiertos, estar abiertos a posibilidades porque cada quien tenemos nuestro criterio. Les pongo, si a mí me ponen a describir lo que hay en el centro de la mesa, yo lo voy a ver desde este punto de vista, usted desde ese punto de vista, ella desde ese punto de vista, y no quiere decir que estemos diciendo mentiras
o que no sea verdad, o que los queramos perjudicar. Solamente tenemos que entender que cada quien está viviendo la historia desde su punto de vista y yo quiero escuchar su versión y su versión para saber el motivo por qué faltaron a la situación, por qué hubo incumplimientos, ¿no? O sea, si bien es cierto que ustedes muchas veces nos llegan enojados por la forma en la que se hablan o porque no han tenido empatía uno con el otro, ¿no? Entonces llegan, no, es que si él me hubiera dicho de otra manera, si hubiera sido de otra forma, bueno, ya no podemos cambiar las cosas que ya sucedieron. Les agradezco que están aquí porque demuestran un interés de resolverlo de la mejor manera. O sea, como que les vendes la idea, o sea, tratas de venderles la idea y agradecerles el que traten de participar y que es igual de importante el sentimiento de uno como el sentimiento del otro y que cada uno tiene como su versión para justificar lo que ha pasado, ¿no? O sea, a ver, sí, se atrasó, pero ¿por qué se atrasó por esto? O la forma, ¿qué le hubiera gustado que ella hubiera hecho? Es que entiendo cuando empiezan a hablar como, es que estoy enojado, bueno, a usted lo que le preocupa o le hubiera interesado era que ella tuviera un acercamiento diferente, o sea, como tratar de quitar las cuestiones negativas, que eso sí nos cuesta a veces mucho trabajo, pero Sí, no sé si es exactamente lo que quieras de la respuesta. a ver, lo que estábamos viendo, sí, sí, muchas gracias, ¿no? Tienes parte de eso, ¿no? Pero lo que estamos viendo como el objetivo de la mediación es hacer que esa tensión que tienen las partes cuando llegan al conflicto se reduzca. Y efectivamente, como facilitador, cuando llegan ellos, tú les haces saber, aquí los vamos a escuchar a los dos, vamos a oír tu parte, vamos a oír la parte de él, vamos a ver cuál es el problema que trae. Cuando tú les hablas así y le estás diciendo eso, le estás dando a ellos cierta confianza de que van a poder ser escuchados y de esa manera van a tener la opción de poder resolver el conflicto que llevan. Eso hace cuando durante la mediación nosotros estamos poniendo por igual a las partes, porque cuando ellos llegan, uno está siempre hay uno que está arriba del otro, ¿no? Hay una superioridad, porque a veces porque él es el que, en el caso de las mediaciones que tú ves de las familiares, porque puede ser que él sea el que es el generador de los recursos en la casa, entonces pues él tiene pues cierta autoridad mayor que la otra persona, ¿no? Entonces, cuando tú les dices a ellos, mira, aquí vamos a escucharlos a los dos, vamos a verlo, cuando ellos ven que se le está dando un trato igual, que no estás siendo subjetivo con alguno de ellos, en ese momento la tensión se va bajando. Y más cuando les dices, aquí lo que estamos tratando es precisamente de que ambos salgan favorecidos, que no haya un ganador y un perdedor, sino que ambos logren vamos a tratar de llegar a un acuerdo en que ambos ganen, en que ambos se sientan satisfechos con la resolución que lleguemos y tomemos, ¿no? En ese momento se va bajando esa tensión y el objetivo de la mediación es que al finalizar y con el acuerdo que se tome, si se llega a un acuerdo, cuando se llega al acuerdo, pues desde luego que la tensión que había en un principio va a bajar, va a disminuir terriblemente con ellos, ¿no? Y se logra en muchas ocasiones hasta mejorar esas relaciones interpersonales. Bien, pues ya les veo cansadas, ¿eh? Nos repusimos 8 minutos de como 20 que perdimos. Espero que en la próxima podamos empezar a tiempo. Les agradezco mucho su participación y disculpen que yo esté tanto insistiendo en que participen, pero es que este tipo de clase tiene que ser con la participación de ustedes. Y les felicito porque me da mucho gusto ver que son ya un grupo tan avanzado en estos temas. Muchas gracias, muy buenas noches y nos vemos dentro de 15 días. ¿No?
Ya nos toca. Gracias, maestra. Buenas noches. Gracias, maestra. Buenas noches. Sigan estudiando. Gracias, buenas noches. Hasta luego. Buenas noches.